Eso también hay que tomarlo en cuenta, aunque representa una dificultad técnico-metodológica mayor. Sin embargo, por eso mismo se lee con mucho cuidado los expedientes para poder establecer también responsabilidad de particulares, porque a raíz de las reformas que hemos tenido en nuestros sistemas penales, pues también los particulares pueden ser sujetos de este tipo de delito y también considerar la tortura no solamente como delito, sino como violación a derechos humanos y como una entidad nosológica más, que eso todavía genera un reto mayor. Los métodos que tenemos que nosotros utilizar, pues primero es el protocolo de Estambul en sí. Pero de esto tenemos que irnos al método científico. Y entonces, del método científico, uno de los métodos auxiliares más importantes, como ya lo había mencionado, es el clínico, el método clínico. Sin embargo, aquí requerimos también de utilizar la investigación forense y usar el método deductivo, el método analítico, el método sintético y ese análisis lógico de los elementos que constituyen la línea del tiempo para poderle dar congruencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el simple hecho de saber que no hay una lógica entre el momento en que se dice que se le detiene a alguien al momento en que se le presenta, no puede ocurrir tal como lo mencionan, ya nos genera una duda de a dónde se le llevó a una persona. Lamentablemente, dentro del sistema jurídico, cuando se da el banderazo de salida a la ley federal contra la delincuencia organizada, esta genera un sistema de procedimientos que permiten la posibilidad de violar derechos humanos y producir tortura respetando las normas internas. Por ejemplo, el texto constitucional establece que la persona debe ser llevada de inmediato ante la autoridad competente. Sin embargo, policías, tanto municipales, ministeriales o federales, llevaban a sus recintos a las personas aparentemente para certificarlas, para hacer el parte y después las presentaban. En el caso que nos ocupa, que les mandé como ejemplo, ahí pudimos acreditar que la persona fue puesta ante el Ministerio Público un día después de que se dice que se le detuvo, certificando que se le detuvo a las 4 de la mañana, cuando en las mismas constancias se pudo acreditar que el director de la Policía de Investigación de Inteligencia había citado una conferencia de prensa la tarde de ese día para llevar a cabo una conferencia de prensa a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo sabían que a las 4 de la mañana iban a tener a esos delincuentes? Y cómo el Canal 11, por ejemplo, se preparó para ir a una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, donde a la persona la presentan ya con un video, declarándose culpable, exonerando a otras personas de delito, sin que haya sido presentado formalmente al Ministerio Público. Eso se llama un montaje mediático y es el efecto corruptor. Es una prueba de que hay tortura. O sea, eso es evidente. ¿Por qué? Porque esa declaración fue tomada sin las formalidades jurídicas en un lugar distinto al que establece la norma y no hubiera habido necesidad de realizar un protocolo de Estambul en este caso, porque simplemente se hubiera aplicado la norma. Por lo mismo, entonces, en la investigación forense, nosotros pudimos acceder a un video que estaba público, que estaba incluso en el canal de la Presidencia de la República y que se ofreció como prueba. Lo curioso aquí, que llamaba la atención, es que sus defensores decían que no era conveniente que se presentara ese video porque él se estaba inculpando. Pues es obvio, se estaba inculpando porque lo estaban coaccionando para que lo hiciera. Por eso es tan importante esos detalles. La relación causa-efecto también es muy importante para la validación del trauma reciente, las secuelas físicas o funcionales. Doctor Adrián Ramírez López, perito para los derechos humanos. Por favor, dígame.
Se vale interrumpir, adelante. Bueno, ok, entonces estamos con esto. Decimos que en este proceso de establecer las metodologías, nosotros tenemos que ver un elemento que poco tomamos en cuenta. Y la mayoría de los agentes que hacen una detención, perdón, aquí hay algo, así estamos compartiendo pantalla. Sí están compartiendo, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, sí, la estamos viendo. Se está Entonces, compartiendo bien. lo que nosotros comentamos es que aquí estamos nosotros observando que hay una relación víctima-victimario. Hay una relación entre los agentes que aprenden a una persona, normalmente van a venir armados y entonces debemos de ponderar el uso de la fuerza. En este caso, por ejemplo, nosotros vimos que ahí en el uso de la fuerza, quienes ejecutan la aprehensión venían con equipos, con todo muy pertrechados, y entonces ya la relación víctima y victimario está muy desigual. Segundo, tenían personal de apoyo táctico, entonces no hay necesidad de usar la fuerza. Y entonces nosotros evaluamos si hay comandos verbales, si hay actos de apremio para que la persona se acepte someterse, porque no se necesita hacer lesiones. Y las armas no se necesitan accionar si hay una buena serie de comandos verbales. Entonces de ahí nosotros sacamos también la mecánica de hechos, la relación víctima-victimario, como decimos, pero no siempre hay lesiones para poder hacer una mecánica. Entonces tenemos que hacer una dinámica de hechos para poder entender de manera clínica por qué una persona puede o no tener tal o cual afectación. Y también nosotros analizamos los acuerdos y directrices que hay en la materia para cumplir con las normas técnicas y además la aplicación de las normas técnicas que los peritos, que el personal de salud tiene que cumplir para darle valor al expediente clínico y etcétera. Entonces con eso ya nosotros podemos hacer una investigación y con ello una buena revisión de esos documentos y sobre la base de una bibliografía amplia que tenga que ver con la parte médica, psicológica, jurídica y otras más que se utilizan para el dictamen, sobre todo cuando se requiere del uso de la especialidad, pues nosotros vamos a determinar las cosas. Dentro del método clínico, fijar fechas, lugares, personas y a quienes entrevistamos y qué exámenes se realizan, nos permite con ello poder hacer una mejor evaluación y tener más elementos. Y fundamentalmente nos basamos en la historia de los tratos, que es una exposición muy organizada de las etapas del relato de la persona. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde se le realicen los tratos, cuánto tiempo, hacia dónde se le lleva, de qué manera, quiénes, cuántos, todo eso va dándonos un elemento. Todo lo que brilla es con la loca. Sí, nos va permitiendo dar todos los elementos para poder hacer la evaluación. Antes de continuar, quisiera, si hay preguntas para que nos las puedan realizar para seguir pasando al siguiente bloque. ¿Tienes tu micrófono apagado? Gracias. ¿Cuál puede ser una diferencia entre acreditar violencia o acreditar tortura? Bueno, ojo, puede haber violencia, puede haber lesiones, puede haber abuso de autoridad y no necesariamente tortura. Pero cuando nosotros, por ejemplo, yo he tenido casos en los que lo que podemos acreditar es que hubo malos tratos, que la persona
pues se le llevó tirado, cubierto del rostro, sin indicarle a dónde lo llevaban, pero más nada. Pues ahí simplemente hay un trato inhumano o degradante, que le dijeron, no, tú eres un pinche delincuente, o eres un homosexual, lo que sea. Pero más nada. Pero en otros casos ya hay golpes, ya hay abuso, lesiones, hay una rudeza innecesaria. El caso que estamos viendo hoy tan grave en Estados Unidos, ahí, por ejemplo, es un caso típico donde nosotros diríamos, hay un abuso de autoridad de inicio. Hay un uso innecesario de la fuerza. Si ustedes ven los videos, Floyd está aceptando moverse, no se resiste, camina. ¿Para qué someterlo y ponerle el pie? Pero pasa del trato cruel, inhumano, degradante, pasa del abuso de autoridad, pasa a la tortura, cuando la persona que está parada junto a él le dice al policía, oiga, no lo haga, hay que ver, revise si está respirando, si se está moviendo. Y ya vemos cómo pasa el chorro de orina por el proceso de descarga vagal y luego muere. Y muere a sabiendas de que lo está asesinando mientras hay otra persona. No es que al momento en que lo presiona, le fractura el cartílago tiroides o cricoides y lamentablemente él muere. No, ahí está el acto deliberado que ya va más allá de la simple lesión, y esto es un elemento de tortura que puede ser como castigo, que puede ser como una situación del orden de discriminación racial. Entonces, ese es el problema del horizonte para poder determinar la violencia que va con cierta determinación. Ahí no le interesaba a él preguntarle si había cometido o no un delito. Lo que estaba haciendo era castigarlo. ¿Por qué? No sabemos. Pero a sabiendas de que ya le estaba produciendo un daño mayor, permitió llevarlo hasta la muerte sin haberle brindado las medidas necesarias para su atención. No sé si hay más preguntas.